La UEFA Champions League es el torneo de clubes más prestigioso de Europa. Nos ha regalado grandes momentos, desde partidos épicos, hasta goles increíbles, pero, hay un lado oscuro de este torneo, que la UEFA, no quiere que sepas, y en este video, te lo contaré, así que, ponte cómodo porque esto es los 4 datos más oscuros de la Champions League que UEFA quiere ocultar. Comenzamos el top con un caso oscuro, que no muchos saben de este torneo y que estuvo plagado de polémicas y escándalos, y ese caso le pertenece al Club Olympique de Marsella. El caso de Marsella en 1993 fue un escándalo de soborno y corrupción, que involucró al presidente del club, Bernard Tapie. El club fue campeón de la Liga Francesa en la temporada 1992-93, con 55 puntos, y también campeón de la Champions League en esa misma temporada. Pero perdió ambos títulos debido a un escándalo de soborno. Específicamente, el club fue castigado con el descenso a la segunda división de la Liga Francesa, la pérdida del título de liga y la prohibición de jugar en competencias europeas por un año, incluida, obviamente, la Champions League. El club además fue descalificado de la Supercopa de Europa 1993, cediendo el cupo al subcampeón de la Champions League de esa temporada, el Milan. El escándalo se produjo en un partido de la primera división de la Liga Francesa entre el Olympique de Marsella y el US Valenciennes-Anzin. Tapie compró al rival para garantizar que no se lesionase ningún jugador a pocos días de disputar la final de la Champions League contra el Milan. Sin duda fue un caso que dio mucho de qué hablar en su momento con sus grandes polémicas, por eso, se ubica en el cuarto lugar de este top. Continuamos el top con el tercer lugar, que le corresponde a un caso polémico e impactante sin dudas, y ese es el caso de Rusia en el año 2022. En 2022, a raíz de la invasión de Ucrania por parte de Rusia, la UEFA tomó medidas drásticas contra el país en el ámbito futbolístico. En primer lugar, los clubes rusos fueron excluidos de todas las competiciones de clubes organizadas por la UEFA, lo que incluyó la Champions League, la Europa League y la Conference League. Esto significó que equipos como el Zenit de San Petersburgo y el Spartak de Moscú no pudieron participar en la edición 2022, 2023 y 2023-2024 de estas competiciones, afectando tanto su clasificación como su presencia en Europa. La final de la UEFA Champions League 2021-22, que inicialmente iba a celebrarse en San Petersburgo, también fue afectada. La UEFA decidió trasladarla a París, debido a la situación política en Rusia, demostrando su postura firme frente al conflicto. Esta decisión fue un claro mensaje de condena a las acciones del gobierno ruso. Además, la selección nacional rusa fue excluida de todas las competiciones de selecciones organizadas por la UEFA, lo que incluyó la fase de clasificación para el Mundial de 2022. También fueron suspendidos de otros torneos internacionales, lo que dejó a los futbolistas rusos sin la posibilidad de competir en el ámbito europeo. Estas sanciones, tomadas en un contexto de presión política y social, reflejaron el rechazo de la UEFA a las acciones de Rusia y su apoyo a la estabilidad y la paz en la región. En el segundo puesto de este top, nos encontramos con una teoría especulativa algo oscura sobre el torneo. Esta teoría proviene de personas que creen que los sorteos de la Champions League están manipulados. Esta teoría no ha sido respaldada por la UEFA, pero tampoco ha sido completamente descartada, y es que, ha habido momentos en sorteos donde se ha teorizado sobre esto y es parcialmente cierto. Pero no con la intención de perjudicar, sino por razones de seguridad y protección, como por ejemplo, el evitar que dos clubes de países enemistados estén en un mismo grupo, en la fase de grupos del torneo, esto para evitar nuevos conflictos entre esos países obviamente. En primer lugar y cerrando el top, tenemos a un hecho trágico y oscuro que tuvo su lugar en una final de la Copa de Europa, actual Champions League.
La tragedia de Heysel ocurrió el 29 de mayo de 1985 en el Estadio Heysel de Bruselas, Bélgica, durante la final de la Copa de Europa, actual Champions League, entre la Juventus de Italia y el Liverpool de Inglaterra. Este evento es recordado como uno de los desastres más graves en la historia del fútbol. El conflicto comenzó antes del inicio del partido, cuando miles de aficionados del Liverpool, conocidos por su rivalidad con los italianos, se acercaron a una sección del estadio donde se encontraban los hinchas de la Juventus. A medida que la tensión aumentaba, los aficionados del Liverpool empezaron a agredir a los de la Juventus, lo que provocó una estampida. La situación empeoró cuando una de las paredes del estadio, que separaba a los dos grupos de hinchas, cedió bajo la presión de la multitud. La caída de la pared provocó la muerte de 39 personas, la mayoría de ellas italianas, y dejó a más de 600 heridos. El partido, que terminaría 1-0 a favor de la Juventus, se llevó a cabo después de que las autoridades decidieran que se jugara, el mismo día, a pesar de la magnitud del desastre. La tragedia de Heysel tuvo repercusiones duraderas en el fútbol, ya que resultó en la suspensión de los equipos ingleses de las competiciones europeas durante 5 años. Además, la UEFA y otras organizaciones futbolísticas comenzaron a implementar medidas más estrictas en cuanto a la seguridad en los estadios, para evitar que algo similar ocurriera en el futuro. El caso de Heysel sigue siendo un recordatorio sombrío de los peligros de la violencia en los estadios y la necesidad de tomar medidas para proteger a los aficionados en los eventos deportivos. Gracias por ver el video y si te ha gustado te recomiendo que te suscribas para más contenido como este.